efectos de seguir conversando y de seguir comentando, ¿verdad?, sobre el mismo, para efectos de una mejor comprensión del documento que se va desarrollando de manera alterna. Ayer estuvimos viendo un poco sobre lo que es la gestión local. Hoy vamos a ver la gestión estratégica. ¿Cuál es la diferencia entre la gestión local y la gestión estratégica? ¿Ven la pantalla, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien, bueno. Dice entonces que la gestión estratégica viene a ser un complemento de la gestión local, ya que a través de los medios y de los instrumentos utilizados se planifica el desarrollo. La estrategia viene a ser el mecanismo que debe permitir avanzar y desarrollar una serie de acciones, permitiendo obtener los logros que se han propuesto dentro de un periodo determinado. Miren lo que dice, la estrategia es el mecanismo que permite avanzar y desarrollar una serie de acciones. La estrategia es algo más pensado, es algo más inteligente. Es decir, no es una gestión propiamente pura, sino que la estrategia requiere, diríamos, un poco más de pensamiento, ¿verdad? Luego dice, dentro de esta gestión estratégica podemos indicar la utilización de instrumentos como la planificación estratégica, los planes de desarrollo, los proyectos y los programas que van a permitir direccionar este proceso. Bueno, ya lo aborda, ya a la palabra planificación le suma la palabra estratégica. La diferencia entre la planeación propiamente y la planificación estratégica es que la planificación estratégica parte de que se han identificado, digamos, los ejes que son los más importantes o los más fáciles de poder desarrollar. Es decir, es parte de identificar estratégicamente cuáles deberían ser, porque resulta que en un municipio, que en una localidad, usted no va a poder desarrollar todas las actividades, ni atender, digamos, ni apoyar todos los sectores productivos, ni los sectores sociales, ni el sector. Pero estratégicamente, entonces, debe de identificar aquellos que probablemente no demandan tantos recursos y que fácilmente usted los puede hacer crecer mucho más rápido. Entonces, de ahí viene la estrategia. La estrategia, por eso dice que es un mecanismo que permite avanzar. Es decir, no es una gestión sola, sino que es una gestión basada en un vamos a decirlo así, que en un método científico. ¿Por qué razón? Porque al final se van a dar cuenta que usted tiene que identificar dentro del entorno, dentro de la localidad, dentro del territorio, aquellos sectores que usted puede desarrollar más rápido y que puede tener impactos más rápidos. ¿Sí? Como un ejemplo, digamos, el país, cuando nosotros hablamos, por eso en el camino ustedes van a ver que el material habla de planificación estratégica, habla de los planes del desarrollo. Y aquí les voy a hacer un comentario. Los planes del desarrollo, finalmente, lo que pretenden es generar ese desarrollo para su comunidad, ¿verdad? Y si retornamos al índice del desarrollo humano, recuerden que el índice del desarrollo humano lo que nos dice que la comunidad está mejorando o está teniendo beneficios son tres sectores, son tres sectores los que se desarrollan y que son los que mide el IDH. ¿Cuáles son esas tres áreas que mide el IDH, jóvenes? Claro. Muy bien, pero educación visto desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos
años de alfabetización, o lo que se llama también años de escolaridad. Sí, o sea, no es la educación como tal, sino que son los años de escolaridad como tal. ¿Alguien recuerda cuántos son los años de escolaridad en Honduras después de la pandemia y después de ETA y OTA? Creo que estamos como en quinto grado, 5.5, creo, por ahí. Porque antes estábamos Por ahí, más del sexto grado, pero ahora bajamos un grado menos. Exactamente. Anteriormente estábamos en 6.9 y bajamos a 5.6. O sea, el retroceso es agresivo porque los especialistas estaban haciendo un análisis que para poder crecer un año de escolaridad pasaron 10 años. Oigan bien, para poder crecer un año de escolaridad pasaron 10 años. Es decir, entonces, que la pandemia, como ETA y OTA, nos regresaron al año 2010, al año 2009. O sea, es un retroceso abismal, ¿verdad? Es un retroceso que nos va a costar volverlo a ganar, salvo que hiciéramos un plan estratégico, salvo que hiciéramos un programa estratégico nacional de país de educación que probablemente nos permita crecer a un ritmo más acelerado y probablemente recuperar ese tiempo, ¿verdad? Esos años de escolaridad y volverlos a recuperar. Pero volviendo a lo del índice del desarrollo humano, ¿verdad? Ya lo mencionó Ondina, educación medido desde el punto de vista de los años de escolaridad. La salud medido desde la larga vida, el promedio de qué tan longeva es la vida, o es decir, el promedio de vida que tiene un municipio. Así se mide ese indicador de salud. Y el tercero son los ingresos. Entonces, si estamos hablando de que la gestión estratégica nos permite alcanzar el desarrollo, es para entonces incidir en esas variables, porque usted sabe que la forma en que vamos a medir el resultado, si realmente lo que estamos haciendo impacta o no, es a través del índice del desarrollo humano. Probablemente un alcalde se pudiese poner de meta que durante sus 4 años puede él hacer crecer el índice del desarrollo humano en 0.01, como nos decía Ondina, con su municipio, que estaba en 0.67 hace 20 años y ahora en el 2021 estaba en 0.068. ¿Existirá algún alcalde, existirá algún político que se atreva a decir que va a hacer crecer el índice del desarrollo humano en 0.01, es decir, pasar de 0.68 a 0.69? No, o sea, en términos matemáticos el avance es tan pequeño, pero en términos de bienestar es impresionantemente grande. Y para eso entonces hay que planificar, hay que utilizar la planificación estratégica, los planes del desarrollo, y a eso le vamos a agregar los proyectos que se van a ejecutar y los programas que vamos a desarrollar también durante los años, ¿verdad? Que vamos a hacer esa planificación estratégica. El plan estratégico no es otra cosa más que el plan de desarrollo municipal del que hemos venido hablando. Es la misma historia. El plan de desarrollo municipal se caracteriza por ser un plan estratégico. ¿Por qué razón? Porque cuando se dice que un plan es estratégico, es porque estratégicamente lo primero que usted tiene que tener claro es que usted en una economía, en un municipio, en una localidad, no va a poder atenderlo todo. Tiene que priorizar. O sea, los problemas, como dicen los economistas, los problemas son tantos y los recursos son escasos. Así que usted tiene que priorizar. Y por eso entonces a la planificación se le llama estratégica. ¿Por qué? Porque usted estratégicamente busca aquellos sectores en los cuales usted puede apoyar y sabe entonces de que el impacto va a ser más rápido. Para un ejemplo, si usted vive en una comunidad como Lepaera, Lempira, que le mencionaba ayer, que tiene un convenio, no sé si lo tiene todavía, con la municipalidad, con el municipio, se llama en este caso de Madrid, de España. Ellos deben tener un plan estratégico que les permita
que les permita identificar cuáles son los sectores que más crecen en su municipio. Y uno de los sectores que más crece es el sector café. Básicamente, es más, es el sector que más dinamiza la economía. Cuando el café está en sus peores precios, es decir, en los precios más bajos, Lepaera se vuelve un pueblo de poca dinámica económica. Pero cuando los precios andan muy bien, Lepaera es un emporio económico, se maneja el dinero increíblemente, ¿va? La gente baja de la montaña, consume, compra muchas cosas. Entonces uno ve que esa actividad económica es importantísima. Entonces usted en un plan estratégico dice, debo apoyar a la caficultura. Bueno, ¿cómo la va a apoyar? Mejorando las carreteras, como un ejemplo, ¿verdad? En su plan estratégico debe tener establecido que va a mejorar para que estos productores tengan mayor facilidad de poder sacar su producción de la montaña hacia el pueblo y de esa manera entonces lo puedan comercializar con mayor facilidad. Ese es un ejemplo. Entonces, lo estratégico viene de identificar aquellas actividades en las cuales usted se va a enfocar, porque ténganlo por seguro que usted quiere apoyarlo todo, no lo va a poder apoyar todo. Tendrá que priorizar. No puede apoyarlo todo, lastimosamente. Entonces tiene que identificar los sectores más importantes y los proyectos y los programas que van a tener un mayor impacto. Ayer mencionaba a alguien el problema del sistema de aguas, del drenaje. Bueno, si usted se da cuenta que el municipio realmente tiene muchos problemas de enfermedades, tiene muchos problemas porque el sistema de aguas negras, eso es lo que permite, ¿verdad? Que cuando usted tiene un sistema de aguas negras y de tratamiento, y no tiene una planta de tratamiento, las enfermedades del municipio se reducen grandemente, porque así, como no existen muchos materiales, ¿verdad? Fecales y todo eso en la vía pública, ni de manera superficial, sino que se manejan de manera bien tratada, entonces eso disminuye la cantidad de enfermedades. Entonces, pero eso tiene que darse cuenta usted ahí en el camino, y obviamente no lo va a identificar usted solo, sino que durante ese concurso habíamos hablado con los demás actores. Recuerde que si hay un centro de salud, ahí va a estar el médico de ese centro de salud, va a estar la enfermera, va a estar el señor alcalde, van a estar las otras personas que representan a las otras fuerzas vivas, y ahí va a ir usted identificando cuáles son los sectores que son estratégicos para poder impulsar un plan de desarrollo local. Y por eso entonces se llama gestión estratégica. Y sigo leyendo. Es importante, dice, que dentro de esta gestión estratégica, que no es tan solo la participación del gobierno local, sino que de todas las instituciones, de los mismos actores locales, a una orientación y un rumbo que les permita diseñar un modelo del desarrollo local. Para lo cual, uno de los elementos importantes, así como es la utilización de los instrumentos de planificación, también es importante la participación de la sociedad civil, considerando cómo son los actores, los líderes, las organizaciones existentes dentro de una localidad. Y de esa manera, involucrarse en el modelo del desarrollo local. Tenemos que darnos cuenta, jóvenes, que el modelo del desarrollo local que vamos a ir construyendo no se hace solo, no lo hace usted solito. Usted puede ser el técnico, usted se convierte en lo que se llama en proyectos, usted se convierte en el facilitador, pero no se convierte en el que va a estar creando, en el que va a estar identificando los sectores. El que va a estar identificando los sectores, las actividades, los proyectos más importantes es el concurso de todos esos actores que mencionan acá. Todos, los líderes, las organizaciones, los encargados de los patronatos, toda esa gente que converge tendrá que participar en la construcción, y de ahí van a salir las ideas. Usted lo único que tiene que hacer es seguir una metodología nada más. Eso es lo único que tiene que hacer. Y luego dice, este tipo de gestión estratégica a desarrollarse debe partir por recoger las potencialidades y los recursos con que cuenta el territorio. Miren aquí lo que estábamos mencionando, que les permita fortalecerse y modelar una estrategia basada en lo endógeno y en lo autosostenible. Y ahí me detengo. Creo que este párrafo explica de mejor manera qué es la gestión estratégica, porque la gestión estratégica dice que se encarga
dice que es a partir de recoger las potencialidades. Que no lo olviden. Nuevamente, en un municipio usted querrá apoyar todos los sectores productivos, pero no los va a poder apoyar todos porque el dinero no le alcanza. Entonces, tiene que priorizar. Entonces, ¿qué debe de identificar? Como dice este párrafo, debe de identificar aquellos sectores potenciales, aquellos sectores que pueden crecer rápidamente. Es más, aquellos sectores que ya están desarrollados, pero que con el apoyo del municipio se pueden desarrollar más rápido, generando más empleo, generando una dinámica económica mayor, generando incluso más impuestos para el mismo municipio, pero generando beneficios para la misma comunidad, porque el fenómeno del empleo es fundamental. No sé si ayer vieron que les compartí un material de una jornada que hubo ayer. Me imagino que por la hora no han podido entrar algunos, pero muy interesante, la verdad. Porque estuvimos, el tema que se abordó ayer fue, no lo encuentro por acá, aquí creo que está. Es un foro que hubo, que se llama Exclusión y Inmigración Forzada en Centroamérica. Ahí estuvo el doctor Osman como participante, don Manuel Flores y doña Rosario Aragón, muy interesante. Es claro de que uno de los grandes motivantes para la migración es el desempleo, pero también aflora y ya se identifica el tema de la inseguridad, es decir, el problema que están generando las maras y pandillas, ¿verdad? Con ese esquema de cobro del impuesto de guerra. Entonces, la verdad es que muchas conclusiones, cifras alarmantes, ¿verdad? Porque todavía con el nuevo gobierno no estamos viendo resultados, pero obviamente es muy pronto, ¿verdad? Pero se supone que ya a estas alturas el gobierno ya debería tener ya una estrategia. Debería tener un plan que ya le permita atraer inversión para que a través de esa inversión se pueda generar más empleo. Porque realmente hoy por hoy lo que necesita la población es trabajo. Eso es lo que más necesita. Entonces, tanto los gobiernos locales como los gobiernos centrales tendrán que trabajar en ese sentido. Es decir, cuando se desarrolla el plan de desarrollo local, lleva un componente, ¿verdad? De ver cómo se va a generar más empleo. Porque realmente es una de las mayores problemáticas que vive el país y que viven muchos de los municipios. Muy interesante porque de los departamentos que más migración hay, según estaba recordando, es Morazán, Atlántida, Cortés, obviamente, y Olancho. La cantidad de personas que migran de esos departamentos es impresionante. Ajá. Pero ustedes estaban viendo el IDH, que el IDH del Distrito Central es el más alto, pues, a nivel de país. Pero aún así, a pesar del índice del desarrollo humano, probablemente las personas en Tegucigalpa tienen empleo, pero tienen muchos problemas de inseguridad. Entonces, muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué les digo todo esto? Porque resulta que a nivel de los municipios, muchos municipios probablemente no viven la misma problemática, ¿verdad? Cada municipio es diferente, vive problemas totalmente diferentes y por tal razón no puede existir un plan de desarrollo local igual para todos los municipios. Cada municipio tiene una problemática, tiene potencialidades, tiene su propio territorio, tiene sus propios recursos. Entonces, los planes de desarrollo local no pueden ser iguales. Tienen que ser diferentes de un municipio a otro. Eso que no les quepa ahí la menor duda. No, o sea, no pueden hacer ustedes metodológicamente, sí. Metodológicamente, el plan de desarrollo local se elabora de la misma forma, pero los componentes son diferentes. Cuando
queremos identificar esas potencialidades, nos vamos a dar cuenta que en el caso del Paera, la potencialidad más importante es el café, pero en otros municipios no necesariamente. Puede ser otra actividad agrícola, ¿verdad? Probablemente el cultivo de granos básicos. Entonces, ahí se darán cuenta ustedes cuando vayan haciendo el estudio de sus municipios, porque a eso se refiere entonces el tema de la gestión estratégica. Y rápidamente solo quiero quedarme probablemente con algunos elementos claves de la gestión estratégica local. Dice que dentro de estos elementos claves podemos mencionar los siguientes. Está el territorio, está la economía, está la sociedad, está la identidad. Básicamente, son 4 sectores. Entonces, cada uno de ellos básicamente es un sector estratégico con el cual tenemos que medir en cada municipio. Y dice lo que es el territorio. Dice, el territorio en este contexto se debe entender no solo como el mero marco físico, sino que también debemos considerar el entorno donde se fraguan las relaciones sociales y económicas. Contexto donde la cultura y otros rasgos locales que no son transferibles se han ido sedimentando o afirmando en el tiempo. Marco donde los nombres y las empresas están en relaciones, y también es el entorno donde las instituciones públicas y privadas interactúan para regular la sociedad. También debemos entender como territorio el factor estratégico de oportunidades para el desarrollo. Cada uno de estos viene siendo como un concepto de lo que es territorio. Es decir, como lo dice al inicio, territorio no es lo meramente físico, sino que también están las relaciones sociales y económicas, y es ahí donde yo les comento. La migración en muchos municipios, el problema no es la inseguridad, el problema es la falta de empleo. Mientras que en otros municipios, como el Distrito Central, probablemente es una combinación de desempleo, pero también de inseguridad. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que el contexto de territorio cambia totalmente. No es igual. Dice que, por lo tanto, el territorio no tan solo debe ser entendido como un espacio o una demarcación física, sino que también se conjugan o interrelacionan seres humanos que buscan una convivencia, pero también toman en cuenta aspiraciones que busquen el mejoramiento de las condiciones de vida y de calidad, o de calidad de vida. Y luego dice, en cualquier territorio coexisten siempre 2 procesos sociales de cambios, cuya interacción determina la posición y la inserción del territorio en contextos mayores, que da cuenta, además, tal interacción del nivel de satisfacción social. Aquí, el énfasis es el tema de la satisfacción social. Y mientras que el otro párrafo dice, se trata del crecimiento económico, por un lado, es decir, la expansión permanente y sistemática de la base material de la capacidad de producción, tanto de bienes como de servicios, así como del desarrollo societal, por otro. Esto es del surgimiento de las condiciones favorables a la transformación de los seres humanos que habitan tal territorio en personas humanas, y una cuestión de enormes y variadas consecuencias, un proceso que muestra simultáneamente las posibilidades y los impedimentos de su propio logro, que muestra cuán cerca o cuán lejos estamos en cualquier sociedad local de su realización como tal. Bueno, como pueden ver ahí la lectura, este es un concepto un poco complejo, ¿verdad? Pero tiene, como dice aquí desde un inicio, tiene 2 procesos, ¿verdad? O sea, tiene dos formas de verlo, ¿verdad? Desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Y las interacciones, ¿verdad?, que se derivan dentro de lo que es el territorio como tal. Entonces, concepto de territorio, como lo dice el material, trasciende al plano meramente físico, ¿verdad? Aquí hay un tema de relaciones, hay un tema de cultura, hay un tema de relaciones económicas entre las personas y las empresas,
entre la misma institucionalidad pública y privada. Entonces, esto es bien complejo, ¿verdad? Esto no es tan sencillo como lo podríamos ver. Bueno, ¿alguna consulta, jóvenes, o duda hasta acá sobre lo que es el material? No, licenciado. Muy bien, este ya está disponible. Recuerden que tienen que irlo leyendo porque ya las evaluaciones ya van a ser pronto. Probablemente teníamos previsto hacer la evaluación. Creo que lo más seguro es que la primera evaluación la vamos a hacer el martes de la otra semana. Así que vayan preparándose con las lecturas de este material para poder evaluarlo. ¿Alguna consulta en ese sentido? Porque recuerden que la evaluación, jóvenes, es presencial. La evaluación no es virtual. La evaluación va a ser allá en la universidad. Hola. Sí. A la hora de clase, que es a las 2 o a las 8 o a las 7 de la noche. Tendríamos que buscar una hora más conveniente porque a las 7 o a las 8 es muy tarde. Tenemos que buscar una hora que sea más adecuada para que puedan asistir todos. Está bien. Probablemente sea lo más temprano o a menos que alguien tenga algún inconveniente. Para mí, la hora adecuada deberían ser las 3 de la tarde. Lick, la otra semana sería. Dígame. Claro. Lick, no sé los demás, ¿verdad? Con el tiempo de ellos, ¿verdad? Pero en mi caso yo salgo hasta las 4:30 del trabajo. Entonces, no sé cómo harían en mi caso. Por eso les digo entonces que tenemos que buscar una hora adecuada porque yo creo que a las 8 de la noche es muy tarde para hacer el examen porque ya la universidad y máxime la otra semana no creo que vaya a haber mucha gente. Entonces, por temas de seguridad, no creo que vale la pena hacerlo a las 8 de la noche. Pero sí tenemos que hacerlo un poco más temprano. Entonces, no sé entonces si lo hacemos a las 5 de la tarde, de 5 a 6. Bueno, de ese horario a mí me parece bien. Sí. Licenciado, de mi parte yo tendría que verificar con nosotros docentes porque yo tengo clases corridas desde las 4 hasta esta hora. Entonces, hacer el examen a las 5 sería faltar a las otras clases. Sí, comprendo. Entonces, definamos entonces la hora porque si no nos ponemos de acuerdo, va a la hora que está la clase, a las 2 de la tarde. Porque recuerde que nosotros negociamos pasar la clase para las 8, pero a las 8 no vamos a hacer examen. O sea, yo por lo menos a esa hora no estaría dispuesto porque es peligroso. La universidad de estar de 8 a 9 de la noche, usted se puede imaginar salir a esa hora. Sí, no sé quién más lleva, como pedirle permiso a los licenciados y sí, sería como pedirle permiso a los licenciados y ver si nos permiten faltar la clase para poder hacer el examen a esa hora, pero no pudiéramos confirmar ahorita.
Claro, entonces les dejo el tema para que lo conversen, pero para mí entonces son 2 horas, ¿verdad? O lo hacemos a las 5, que podría ser una hora adecuada, que sea temprano, y si no nos ponemos de acuerdo, va a las 2 de la tarde, a la hora de la clase. Porque a las 8 de la noche no me parece conveniente. La verdad es que sería demasiado peligroso hacerlo a esa hora, porque realmente ya la universidad incluso va a estar muy poca gente, ¿verdad? Entonces, hay que definir eso, pues, pero de que el examen es el martes, jóvenes, es el martes.